Y empezamos entonces en este programa. Voy a hacer en el webinar de hoy, en el séptimo webinar, una breve introducción, como siempre, al programa, todo lo que estuvimos viendo. Lo digo porque sabéis que Turismo de Galicia y el Centro Superior de Hostelería, en los recursos de su página web, de su canal de YouTube de formación de turismo, tenéis grabados todos los webinars anteriores, por si alguno entra hoy y quiere dar un vistazo a todos los anteriores. Básicamente tuvimos un primer webinar sobre macrotendencias internacionales y sostenibilidad, donde repasamos el presente y futuro del turismo en 3 investigaciones macro, que son nos metimos en restauración, alojamiento y en eventos, y investigando por las tendencias que se pueden resumir en 3, que es digitalización, vida saludable y sostenibilidad, sobre lo que estamos haciendo un poquito más de hincapié en estos 7 webinars. Posteriormente tuvimos 2 webinars de interiorismo estratégico, uno que ahonda en las claves de ese interiorismo y el segundo sobre el método, proceso y caso práctico, sobre todo muy enfocado hacia la restauración dentro del turismo. Vale, pues esto lo impartió Iván Cotado, diseñador de interiores corporativos y bueno, dentro de su estudio tiene varios premios. Aquí tenéis un poco todo lo que ha realizado y es el que ha acuñado este término interiorismo estratégico, muy vinculado a generar espacios rentables para los clientes. Posteriormente entramos en eficiencia energética, que Coral Souto nos explicó en los diferentes hoteles, casas rurales, restaurantes, cafeterías, qué opciones de energía teníamos, analizamos los principales consumos energéticos de esas instalaciones, cuáles eran las principales instalaciones consumidoras de energía, qué optimización tarifaria podíamos tener y qué opciones de optimización energética. Posteriormente tuvimos el webinar de búsqueda de la diferenciación a través del interiorismo, donde vimos las tendencias de interiorismo hotelero, cómo han evolucionado, claves para hoteles de ocupación media y de ocupación micro. Loli Moroño también ahondó después en la estética como herramienta de venta del hotel. Y bueno, Loli es directora creativa de PF, un interiorismo contract, y digamos que estos 2 webinars versaron más sobre interiorismo, sostenibilidad y tendencias en el mundo hotelero. Y hoy estamos ya con Pepe Rodríguez Coello en certificaciones de sostenibilidad, es el director de AENOR en Galicia y le voy a dejar paso porque nos va a hablar un poquito de qué certificaciones, un poquito, no, o sea, va a entrar un poco en profundidad sobre las certificaciones en sostenibilidad en el turismo. Así que, Pepe, cuando quieras. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a la Escuela Superior de Hostelería la posibilidad de estar hoy presente en esta jornada y de alguna forma pues poder compartir con vosotros pues durante una hora pues nuestra experiencia en estos temas, planteándonos también, planteándonos diversas posibilidades y otra visión que entiendo que es completamente nueva para vosotros. Yo muchas veces nos encontramos con determinados sectores que la palabra de evaluación de conformidad o el antiguo concepto de certificación es un tema completamente ajeno, pero que realmente pues lo tenemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces voy a ver si puedo colgar no sé si puedo compartir ya la presentación. A ver, un momentito. No sé si podéis verla ya. ¿Podéis verla ya? Sí. Sí, podemos verla ya. Perfecto, muy bien. Mira, un Bueno, inciso nada más que quería dime. comentar a todo el mundo, que bueno, tenemos a los que son nuevos y entran en este webinar por primera vez, tenemos un chat o podéis levantar la mano en opciones o preguntas y respuestas, nos podéis trasladar cualquier pregunta en cualquier momento y se la trasladaremos a Pepe para que, bueno, lo podemos interrumpir en cualquier momento y que nos aclare cualquier duda que pueda surgir o cualquier comentario que queráis añadir también. Muy bien, pues por supuesto cualquier cosa a vuestra disposición. Si somos conocedores de la respuesta, pues encantados y si no la sabemos, pues tomaremos nota y evidentemente os daremos respuesta pues más tarde y en otro momento, ¿no? Entonces yo en principio lo que quiero es de alguna forma poner en valor estos temas de sostenibilidad. Yo creo que muchas veces lo que se trata es de dar consistencia a determinados conceptos
que suelo decir que en charlas de café o en charlas de bar todos estamos manejando, pero que de alguna manera pienso que es importante pues, poderlos concretar, ¿no? Yo siempre digo que en estos temas de certificación, sobre todo cuando hablamos de temas de sostenibilidad, en este caso más relacionados con temas medioambientales o en temas de calidad o cosas de ese tipo, yo digo que, por suerte o por desgracia, esto es como en el fútbol. Es decir, yo creo que en España tenemos 40 millones de seleccionadores, ¿no? Y al final hay uno, pues que es el que decide quiénes van a jugar el partido, ¿correcto? Entonces, es decir, yo creo que en ese sentido, pues nosotros de alguna forma representamos a esa, o sea, a esa entidad o a esa empresa, a esa organización que de alguna forma puede dar confianza, para nosotros es la palabra clave respecto a aquellos temas que son objeto de la certificación de la que estaremos hablando en cada caso. Vale. En primer lugar, una presentación sobre lo que es Enor. Yo no sé si lo veis perfectamente, me da la sensación de que se ve muy grande la presentación. No sé, Javier, si me puedes indicar si se ve correctamente o hay algún problema, no lo sé. Yo creo que es mejor que lo pongas en pantalla completa, Pepe. A ver, espera. Antes. A lo mejor en ver pantalla completa, lo tienes en el menú o ahí el de las dos flechas. Exacto, donde estabas ahí, el de las dos flechas Aquí. hacia la diagonal, sí. A la derecha de todo, el penúltimo. Esos iconos. Anotar, no. El de la derecha, el penúltimo. El Y el segundo por penúltimo la derecha. para mí el penúltimo es control remoto. ¿Puede ser? No, no. Es el que es el cuadradito con las dos flechas hacia las esquinas, superior derecha y superior izquierda. Pues tienes que disculparme, pero no lo veo. A ver si No te lo puedo poner veo. entero y te digo. Un segundo. No lo veo, discúlpame. Es que está... Si no sabes dónde vas, mira, arriba en el menú, en ver, debes tener uno de pantalla completa, ¿eh? Ver. Ampliación, reducción, tamaño real, mostrar nivel de página. Modo pantalla completa. Abajo, la tercera por abajo. Ay, perdona, sí. Ahí está. Ahora lo veis. ¿Ahora lo veis? Ahí lo tienes, perfecto. Ah, bien. Bueno, pues lo que quiero poner un poco es en valor, pues, aquellos conceptos clave que están relacionados con nuestro trabajo, con nuestros servicios de evaluación de conformidad, ¿de acuerdo? ¿En qué se basan? Se basan, pues, en una materia prima que evidentemente está pues, basada en las experiencias, en el expertise, en el conocimiento, en los valores relacionados con la norma o referencial o objeto de desarrollo y objeto de certificación, ¿de acuerdo? Es decir, pensad que nuestro trabajo muchas veces, o casi siempre, está basado en normas internacionales, en las conocidas normas ISO, pero a veces hay temas de referenciales técnicos que requieren un desarrollo particular. Estamos tendiendo cada vez más a que determinados sectores de actividad, incluso determinadas grandes organizaciones, definen modelos propios sobre los cuales sus proveedores pues tienen que cumplir una serie de directrices, ¿de acuerdo? Entonces nosotros de alguna forma somos los malos de la película, los que vamos a verificar si se cumplen o no esos requisitos o esos valores que hayan sido definidos. Vale, pensad que cuando estamos hablando de normas, como hablaremos más adelante, estas normas están basadas en esa experiencia previa, en ese conocimiento previo y, por supuesto, esas normas pues tienen una base sólida sobre la que poder apoyarse. Pensad que cuando una norma pues, se hace pública, tiene también un periodo de rodaje. Es decir, esto no es que de repente Javier Corrochano y Pepe Coello se junten y saquen una norma en este momento pues, para hacer determinado tema. No, ahí lo que se hace es invitar a todas aquellas partes interesadas que pueden formar parte del tema para que de alguna forma se pueda definir entre todos una norma, una referencia de mínimos que nos dé una cierta garantía de algo, de confianza. ¿De acuerdo? Yo a veces pongo el ejemplo del churro, por ejemplo, el churro, algo, imaginemos que queremos sacar una norma de cómo tienen que ser los churros. Pues esa norma, ¿qué tendría? Esa norma tendría referencia de las diferentes componentes, que si la harina, el azúcar, el agua, no sé qué, no sé cuánto. Definiría también esos ingredientes, de cómo habría que realizarlo, habría que realizar, no sé, freírlos durante X tiempo, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que de alguna forma quede claro lo que es un churro, ¿de acuerdo? Evidentemente, esa norma
pues estaría definida por lo que decía anteriormente, por todas estas partes interesadas. Estarían por una parte los fabricantes, estaría la administración competente, por supuesto, y estarían también representantes de los consumidores, evidentemente, ¿de acuerdo? Y entre todos, pues se formalizaría pues una norma que definiría una serie de requisitos mínimos para que un churro sea un churro. Perdón por el churro que estoy contando, pero esto es así, ¿de acuerdo? A partir de ahí, lo que se hace es se publica una norma o referencial. Esa norma pues tiene un periodo de transición intermedio que está, digamos, en fase de borrador, en el cual, pues de alguna forma se contrasta que los requisitos definidos son razonablemente lógicos, ¿vale? Si es así, pues después de pasado un periodo X, pues esa norma ya se convierte en una norma en todos los sentidos, de exigencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así, pues, se podría formar lo que se llama una norma española. Una norma española, pues se llama una norma UNE. UNE significa precisamente eso, una norma española. Y esa norma, en principio todas las normas son de carácter voluntario, ¿de acuerdo? Pero ojo, puede ser que en determinado momento, determinada administración o determinada grupo empresarial, pues decida que para sus actividades esa norma es de obligado cumplimiento. Vale, esto pasa a veces incluso con la propia legislación. Muchas veces pasa, estoy pensando en normas de análisis de aguas, por ejemplo, donde habla de unos determinados parámetros y esa norma dice, bueno, pues el parámetro, yo qué sé, DQO, DBO o contenido en plomo, no sé qué, debe de realizarse en laboratorio de acuerdo con una norma que sería la UNE, ISO, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿De acuerdo? Lo digo porque las normas están llegando a todas las partes de nuestra vida y lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes. Pensad que vivimos en un entorno totalmente normalizado cada vez más. En este momento hay del orden de unas 32.000 normas de todo tipo que van definiendo poco a poco pues una serie de características de mínimos para garantizar una calidad y una confianza de aquellos servicios, de aquellos productos de los que estamos disfrutando. Otro ejemplo muy claro es que cuando vamos a la zapatería y no sé, nos compramos unos zapatos y pedimos un número 41, ¿de acuerdo? Pues esos zapatos del número 41 los probamos aquí, los probamos en Alicante o los probamos en Francia o tal, pues es decir, que curiosamente todos los zapatos del número 41 pues tienen la misma, no sé, capacidad, el mismo tamaño y que evidentemente pues son los que nos valen los que calzamos el número 41. No solo eso, sino en nuestra mesa seguramente tendremos un paquete de folios. Pensad que todos los folios pues son curiosamente todos del mismo tamaño. Cuando estamos hablando de folios, hablamos de folios DIN A4. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la norma DIN A4, pues la norma DIN es una norma alemana de origen, todo el mundo hablamos de la norma DIN A4, ¿de acuerdo? Pues define un tamaño de folio con determinadas características, etcétera, etcétera, y después, bueno, hay unas definiciones de gramaje, etcétera, etcétera. Por eso todos los folios tienen el mismo tamaño, porque se ha recurrido a una normalización. Esto es muy importante dentro del sector empresarial y en relaciones entre diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, porque a la hora de definir las características de algo, todos estaremos hablando exactamente de lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué genera? Como por ahí genera confianza y también, de alguna forma, también pues evidentemente a la sociedad le da tranquilidad respecto a lo que estamos de alguna forma definiendo. Y por supuesto, lo que se trata también es de alguna forma pues ir salvando esas brechas de competitividad que a veces nos estamos encontrando. Mirad, AENOR como tal, nosotros desde el año 2017 hemos sufrido ya una modificación, ahora somos una organización empresarial, pero hasta el año 2017 éramos una asociación sin ánimo de lucro, que de alguna forma lo que buscaba era romper estas fechas de competitividad del mundo empresarial español. AENOR nació cuando ingresamos en la Comunidad Económica Europea en el año 1989, 85-89, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que se trataba de alguna manera era de homogeneizar, de concretar, de superar estas barreras para que todos los productos fabricados en España, los servicios, etcétera, etcétera, pudieran ser realmente ofertables al resto de miembros de la comunidad. Hay un ejemplo muy claro que yo a veces me pongo muchas veces. Yo creo que el ejemplo muy claro es, por ejemplo, el tema de las vías de ferrocarril. Yo no sé si sabéis que las vías de ferrocarril en España son más estrechas o más anchas, nunca lo sé, que en el resto de Europa, porque en su momento, cuando se definió este tema, pues en aquel momento pues teníamos
el régimen político que teníamos, pues se definió un ancho de vía pues, para evitar posibilidades de que España pudiera sufrir invasiones. Bueno, en aquel momento seguramente esto estaría bien, no digo que no, pero eso ha supuesto una barrera muy importante, por ejemplo, para el tráfico ferroviario durante muchos años. Lo que se trata es de definir unas características mínimas y comunes que nos permita ese fluir entre diferentes organizaciones. Por supuesto, ¿de qué se trata de esto? De alguna forma de dar orientación al cliente. Muchas veces nosotros recibimos llamadas de organizaciones de todo tipo que nos dicen, oye, mira, que yo fabrico determinado tema y joder, pues resulta que me ha surgido la posibilidad de exportar a determinados países y, hombre, me gustaría que de alguna forma a ver si existen algunas normas o algo que pueda ayudarme para dar garantía respecto al producto que estoy fabricando. Bueno, pues como os decía anteriormente, en este momento hay del orden de unas 32, 33.000 normas de todo tipo y esto es un mundo que continuamente está creciendo. ¿Por qué? Porque continuamente tenemos nuevos productos, nuevos servicios y que de alguna forma, al menos desde el punto de vista técnico, necesiten algún mínimo de regulación. ¿De acuerdo? Ojo, esta regulación muchas veces posteriormente está traspuesta al contexto legal oportuno. ¿Vale? Lo que se trata es de generar ese valor en aquello que estamos haciendo y de alguna forma también tener un cierto rigor en la calidad y los servicios que estamos dando. ¿Vale? Y de lo que se trata es que, insisto, lo importante es ganar esa confianza por parte de nuestros clientes que van a recibir nuestros servicios o nuestros productos y que ese certificado, esa evaluación de conformidad sea una garantía de aquello que estamos pendientes de recibir. Ojo, esto tiene evolución a lo largo del tiempo, lógicamente. ¿Por qué? Porque las necesidades, aquellos mínimos que vamos entendiendo con el paso del tiempo, pues lógicamente van evolucionando. Creo que es fácilmente entendible. Es decir, pensad, por ejemplo, no sé, en los teléfonos móviles, que es los que disponemos en este momento. Nuestros teléfonos móviles en este momento pues, están conectados a Internet, tienen capacidad de hacer fotografías, incluso mucho mejor que muchas cámaras fotográficas, etcétera, etcétera. Claro, pensad en el teléfono móvil, aquellos creo que a finales de los años 90, principios de los 2000, aquellos teléfonos móviles que tienen unas baterías que eran como maletines y aquello pues tenía cobertura donde la tenía. Lógicamente, lo que hoy un cliente cuando va a comprar un teléfono móvil le exige a su aparato no tiene nada que ver con lo que le exigía a su aparato pues hace 20, 30 años. Bueno, pues esto pasa con el día a día, ¿de acuerdo? Nuestro nivel de exigencia va siendo mayor porque la prestación del servicio o las facilidades de determinado producto también van evolucionando. Pensad que, lógicamente, aquello que era como algo excepcional en el año 1990, por decir algo, se convierte en un commodity o en algo habitual que nosotros asumimos como algo cotidiano y que un producto debe de tener. Pensad, por ejemplo, no sé, en los airbags de los coches. En su momento fueron pues, un gran avance, algo excepcional que daba valor a determinado tipo de vehículos de gama alta y hoy, o la dirección asistida, y hoy pues están asumidos como algo habitual en cualquier tipo de vehículo que podamos comprar. No tendría sentido que hoy nos pusiéramos a fabricar vehículos en los cuales no tuviéramos, por ejemplo, dirección asistida en nuestro volante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el mercado ya exige como normal, como un commodity, algo que en su momento fue algo excepcional. Con todo esto, lo que quiero transmitiros es que nosotros lo que pretendemos es transmitir confianza o que nuestros clientes también transmiten confianza a sus clientes respecto a aquellos servicios o productos que sean certificados. Bueno, comentaros también que AENOR es una empresa líder de certificación a nivel mundial. Evidentemente somos españoles, somos una multinacional española. Evidentemente, pues también un amplio porcentaje de nuestro trabajo y de nuestra facturación es a nivel de España. Pero también estamos acompañando a muchos de nuestras compañías por todo el mundo. Y en este momento, pues deciros que estamos realizando pues muchísimos trabajos pues, en torno a 100 países de todo el mundo y realizando certificaciones de en torno a 100.000 certificados en este momento. ¿Vale? Ahí veis también las oficinas permanentes y bueno, nosotros tenemos una especial vinculación con Latinoamérica, ya que el histórico, pues evidentemente también marca un poco nuestro destino. ¿Vale? En este momento somos más de 800 profesionales propios en nuestra organización, hemos emitido más de 100.000 certificados en todo el mundo, actividades en más de 100 países, aquí en España tenemos 20 oficinas, tenemos al menos una en cada comunidad autónoma, en concreto en Galicia tenemos la oficina en Coruña y bueno,
tipos, comentaré más adelante qué supone esto de las acreditaciones. Las acreditaciones son la salvaguarda técnica por parte de organismos que de alguna forma verifican el cumplimiento de unos mínimos para dar garantía a aquellos procesos o sistemas o productos certificados que vayamos haciendo, ¿de acuerdo? Y bueno, y deciros que a nivel internacional pertenecemos a una organización que se llama ICUNET. Esta organización ICUNET lo que hace es un reconocimiento a nivel internacional de cualquier tipo de certificación de sus miembros. Con esto quiero decir que un certificado de AENOR tiene validez en cualquier lugar del mundo. Vayáis donde vayáis, podéis llevar estos certificados de AENOR como garantía, como confianza y que vamos, y que no tenéis por qué tener ningún tipo de problema en ningún lugar del mundo. Ojo con este tema porque surgen por ahí también certificadoras de todo tipo que, bueno, dan determinados servicios y surgen serios problemas cuando hay determinadas certificaciones que queremos de alguna forma poner en valor cuando estamos trabajando en el extranjero, queremos poner fuera de nuestras fronteras, pues en valor nuestro nivel de calidad. Muy rápido, Javier, ¿o queréis hacer alguna pregunta o alguna cuestión? No, ahora mismo nos han preguntado sobre los links de los webinars anteriores, que estoy Vale, tratando ese perfecto. link y se lo paso. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? ¿El porqué de AENOR? Vamos a ver, AENOR surgió, como os dije anteriormente, con el objeto, de alguna manera, de dar confianza a todo aquello relacionado con la producción española, tanto a nivel de servicios como de productos, para de alguna forma dar garantía a los clientes, a los potenciales clientes, de que los estándares con los que cumplen son garantía de esa confianza. ¿De acuerdo? Lo que se trata es de alguna forma de irnos adaptando a la realidad y en función de eso ir generando continuamente pues, referencias, en este caso técnicas, que de alguna forma puedan apoyar la prestación de nuestro servicio o la fabricación de nuestros productos. Esto es un mundo muy vivo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad que continuamente está generando niveles de exigencia para nuevos productos que van surgiendo. Pensar, por ejemplo, en el campo, perdón, en el campo de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, es un campo completamente nuevo en el que continuamente también se están desarrollando nuevas líneas de producto. En ese sentido, pues también la sociedad demanda que de alguna manera exista algún tipo de evaluación de conformidad que pueda dar garantía a todo esto. ¿De acuerdo? Por eso deciros que el mundo de la evaluación de conformidad es un mundo continuamente en evolución. De hecho, hay determinados sectores en los que yo llevo 21 años en AENOR, en las que hace 21 años nunca pensamos que íbamos a estar presentes, pero la sociedad va demandando más servicios, ¿de acuerdo? Yo hay un ejemplo muy claro, es decir, yo no sé si habéis tenido la oportunidad, os habéis fijado, por ejemplo, en determinados anuncios en televisión o en prensa o en grandes centros comerciales, que hay determinados productos de alimentación, sobre todo leche, carne, etcétera, etcétera, que hablan de un certificado de bienestar animal. ¿De acuerdo? Y bueno, es que pone un logo que pone certificado de bienestar animal, certificado por AENOR. Bueno, eso significa que hay un estándar a nivel internacional que marca una serie de pautas, ¿vale? Que de alguna manera dan esa confianza en cuanto, digamos, a lo que esos animales que producen esa leche o esa carne viven en determinadas condiciones, tanto de alojamiento como de alimentación, de estándares de entorno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso cada vez pues, está siendo más exigido por la sociedad y por nuestro mercado. E incluso a nivel de empresa, esto también les permite diferenciarse, poniendo en valor determinadas características e incluso en tema de precio de venta, pues también el mercado permite una cierta diferenciación en ese sentido. ¿De acuerdo? En cuanto a AENOR, hombre, yo quiero creer que AENOR es una marca pues, conocida por todos, ¿no? Realmente nosotros estamos haciendo periódicamente muestreos y campañas para verificar el nivel de conocimiento de nuestras actividades y nos encontramos con gratas sorpresas, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, los resultados de la última encuesta que se hizo en el año 2019, en el 2020 vino la pandemia, en el 2021, bueno, estamos pendientes todavía de resultados, ¿no? Que la pregunta de cuando se le preguntaba a la gente pues en una muestra de más de 1.000 personas, de entre 18 y 65 años, como ahí se indica, que qué marca o compañía social con certificación de calidad o reconocimiento de cosas bien hechas, pues nos hemos encontrado, sin mencionar ningún nombre, que teníamos un posicionamiento claramente diferenciado. Veis ahí
que en concreto entre un 25% aproximadamente en el año 2019, un 23% en el año 2018, pues automáticamente reconocían el nombre de ANOR. E incluso frente a otras marcas de referencia, como veis ahí, como el Corte Inglés, como Mercadona, Danone, etcétera, etcétera, el nombre de ANOR, pues de alguna manera, pues estaba asociado con ese requisito de calidad y niveles de calidad. Evidentemente, pues yo quiero creer que esto es consecuencia de 20 y tantos años de trabajo en estos temas y que de alguna forma, pues incluso la sociedad está reconociendo esa diferenciación. Vale. Posteriormente, si realizamos una pregunta más concreta e indicando el nombre de empresas o de organizaciones vinculadas al tema de calidad, pues nos sorprende muy gratamente que la diferenciación, en este caso de ANOR, es una diferenciación muy clara, ¿de acuerdo? Los españoles tenemos metido, no sé, en nuestra cabeza que el nombre de ANOR está asociado a una prestación de confianza y de calidad. Eso es un tema importante. Creo que de alguna manera esto nos permite también transmitir esta garantía a nuestros clientes cuando de alguna manera pues muestran sus certificaciones, pues de alguna forma también estamos avalando pues su forma de trabajar, su forma de hacer, y creo que el mercado también reconoce ese tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? También quiero destacar que lo importante de todas estas cuestiones que vamos a tratar ahora más adelante no es el hecho de tener o no tener la certificación, sino de alguna manera el hecho de que esto tiene que valer para algo. Es decir, una organización que se gestiona adecuadamente en base a una serie de estándares y esos estándares de alguna forma están refrendados por un proceso de certificación, entiendo que es un valor de que las cosas se hacen bien, y eso de alguna forma también tiene que trascender de cara a nuestros clientes y de cara al mercado. Por supuesto, todo esto, ¿cómo podría ser? ¿Cómo puede ser? Pues yo entiendo que eso es afortunadamente gracias a esos valores que desde ANOR podemos aportar. En primer lugar, pues el tema de rigor y calidad. Yo ahí también quiero de alguna forma pues desmitificar un poquito todos estos procesos de certificación. Yo creo que muchas veces el tema de rigor y calidad está mal entendido. Yo creo que hay que entenderlo como tiene que ser entendido, en un ambiente de mejora, en un ambiente de colaboración y en un ambiente de confianza. Pensad que nuestro personal, cuando está auditando determinados sectores de actividad, determinadas actividades, determinadas normas, son profesionales con un amplio bagaje y con una amplia experiencia, que también pueden aportar su conocimiento a aquellas cuestiones que puedan ser detectadas, ¿de acuerdo? Y yo siempre insisto a nuestros clientes cuando estamos hablando, o a alguien que nos pide información, que yo quiero que nos sentáis como compañeros de viaje, como colaboradores. Nuestro interés es que un proceso de certificación culmine con éxito y adecuadamente, ¿de acuerdo? Pero lo que se trata de alguna manera es que esto pueda dar valor también a vuestras circunstancias y a vuestra situación, y que esto pueda ayudaros también en vuestro día a día y en vuestro negocio. Evidentemente, lo que se trata es de transmitir esta confianza al ciudadano o al consumidor. Creo que los datos que teníamos hace un momento en cuanto a reconocimiento de nuestra marca, veis que rondan el 70%, lo cual creo que es un valor importante a la hora de acompañaros en el mercado. También vosotros veíais que teníamos en torno a 800 personas en plantilla, y deciros que nuestros profesionales son profesionales en plantilla. Sí es cierto que puntualmente trabajamos con personal contratado para temas excepcionales, pero el personal que está en contacto con nuestros clientes es personal en plantilla. Eso es muy importante porque crea un clima de confianza, de comunicación, de colaboración. Tienes un interlocutor adecuado. Deciros que aquí en Galicia somos una treintena de personas aproximadamente. Sí, ha habido pues recientes incorporaciones, pero la media en el puesto de trabajo es en torno a 13, 14 años aproximadamente. Es decir, creo que existe también una vinculación con el personal, y eso pues también permite transmitir esa confianza a lo largo del tiempo. Por supuesto, de cara a nuestros clientes, tienes un interlocutor de referencia al que sabes que puedes dirigirte y sabes que te va a contestar. El tema siguiente, evidentemente, el conocimiento acumulado. Pensad que nosotros estamos trabajando en todo tipo de sectores, en todo tipo de actividades, vamos recogiendo también experiencias, nosotros vamos aprendiendo en el día a día con nuestros clientes, y esa experiencia yo creo que es muy importante también transmitirla a su vez en aquellas experiencias y procesos que estamos realizando, ¿de acuerdo? Y también
la proximidad a estas fuentes de conocimiento. Pensad que estas normas, cuando son puestas en marcha, cuando se definen requisitos técnicos, nuestros interlocutores son aquellos que de alguna manera también están colaborando en la definición de esas normas. Y eso es un tema muy importante porque siempre nos dirigimos a la madre de la batalla, es decir, a aquella persona, aquel organismo que de alguna manera ha puesto en marcha determinado requisito, pues tenemos un contacto directo con ellos, lo cual nos permite una comunicación clara y que nos puede resolver cualquier tipo de cuestión. La presencia geográfica, en este momento en España tenemos 20 oficinas y tenemos abiertas, ya os decía anteriormente, en todas las comunidades autónomas, lo cual nos permite una cercanía y una proximidad importante a nuestros clientes. Yo llevo 21 años aquí en Galicia y bueno, en AENOR, y deciros que es un tema que estamos cultivando continuamente. Lo que buscamos es esa proximidad, esa cercanía, esa comunicación rápida, cualquier cuestión que pueda surgir, cualquier historia que pueda surgir, cualquier componente técnico al que podamos dar respuesta, pues aquí estamos presentes. Y por supuesto, pues nosotros también pues lo que hacemos es defender los intereses de las organizaciones empresariales españolas y públicas españolas a la hora de participar en procesos de definición de normas con exigencias a nivel internacional. A todo esto, pues entendemos que la marca de AENOR es un valor importante que puede aportar de alguna forma vías para ese crecimiento, incrementar las ventas de cara a la reputación delante de nuestros clientes y conseguir un éxito pues, en nuestro negocio y en nuestro día a día. Y lo que estamos haciendo últimamente es vincular muy claramente en nuestro logo la palabra de confía. Lo que tratamos de alguna manera, insisto, es que la palabra AENOR y confianza vayan intrínsecamente unidas. En cuanto a soluciones de sostenibilidad, deciros que, bueno, esto, evidentemente, las diferentes áreas de certificación han sufrido evolución a lo largo de los años. Realmente yo recuerdo cuando empezamos con procesos de certificación en su momento, pues la calidad, la famosa ISO 9000, todo lo que había, ¿no? A partir de ahí se empezó con Pepe, certificación. perdona Dime, que te dime, interrumpa. dime. Mira, nos están preguntando, José Manuel Saavedra Pérez está preguntando, ¿Hostelería de Galicia podría, junto a la Administración y AENOR, crear un sello similar a CENIT de seguridad alimentaria que existe en la Comunidad de Madrid? Eso daría valor competitivo al sector. Bien, os cuento, vamos a ver. Nosotros lo que estamos en este momento es dirigiéndonos hacia estándares particulares que están definiendo determinados organismos, organizaciones, asociaciones, comunidades autónomas. Vale. En este sentido, deciros que nosotros aportamos siempre nuestro expertise. Evidentemente, lo que se trata de alguna forma es dar respuesta a las necesidades o las exigencias, no sé, por parte de la administración pública, por parte de determinados sectores. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Yo creo que también hay que ser prudente en este sentido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos encontrando con una representación muy difusa de mucho tipo de marcas, que muchas veces lo que hacen es, no sé, crear componentes extraños dentro del mercado que muchas veces son difícilmente diferenciables por parte del cliente. Pero por supuesto, nosotros también estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, de definición, y de hecho estamos colaborando con organismos públicos o con grandes organizaciones, tanto a nivel nacional como multinacional, para definir especificaciones propias. Nosotros le damos el contenido técnico para entendernos, nuestra propia experiencia. Me comentabas temas de seguridad alimentaria. En temas de seguridad alimentaria, hombre, aquí no lo voy a tratar porque son temas relacionados con temas de procesos de la industria alimentaria, y hay unos referenciales específicos, tanto a nivel internacional como a nivel internacional, que se llaman modelos IFS, modelo BRC, la ISO 22000, que hablan de procesos de seguridad alimentaria, donde ahí marcan una serie de pautas. Pensad que todos estos modelos, en principio, evidentemente lo que obligan es a la identificación de requisitos aplicables, tanto legales como contractuales. Tú puedes tener en determinado momento pues un contrato con determinada gran superficie para distribución de determinado producto y que te exijan a mayores de la legislación determinado tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces lo que se trata es que de alguna forma tengamos un modelo que nos permita garantizar en primer lugar la identificación de estas exigencias y en segundo lugar poder garantizar en el tiempo la trazabilidad del cumplimiento de esas exigencias. ¿De acuerdo? Pero sí, estamos completamente atentos a este tipo de cuestiones y sería perfectamente plausible. No habría ningún tipo de problema. ¿Eh? Vale, no sé si queda claro o quieres algún tipo de matiz. Pues por ¿Sí? ahora no contestan. Si van comentando cualquier cosa, ya te lo voy Vale, trasladando. Perfecto, perfecto. no sé, que ya Vale. te tengo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí.
La primera referencia de calidad fue la ISO 9001. ¿Vale? Fue realmente la madre de todas las criaturas y de alguna manera fue la que marcó, pues dentro de la forma de gestionar, de sistemas de gestión, una referencia. Esta norma surgió en su momento por temas de exigencia, sobre todo a nivel industrial, pero después fue entrando cada vez más en, en temas de modelos de servicios, administraciones públicas, etcétera, etcétera, y organismos de todo tipo. Las normas, como comprenderéis, van surgiendo modificaciones y cambios a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Por lo que os decía al principio, en el caso de los móviles, las exigencias respecto a un teléfono móvil no son las mismas en el año 2021, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido las normas también tienen que ir evolucionando porque las herramientas van evolucionando, perdón. Las herramientas también van evolucionando y el nivel de exigencia también se va modificando. Perdón. Vale. Después, por ejemplo, yo puse este ejemplo porque pensaba, por ejemplo, en establecimientos hoteleros o restaurantes, donde hay incluso normas que podemos aplicar como esta de gestión de reclamaciones. ¿Qué se trata? De alguna forma de identificar, recoger las quejas de nuestros clientes o usuarios, hacer un análisis del motivo de esas quejas y plantear pues actuaciones eficaces que nos permitan que estos temas se puedan volver a reproducir, ¿de acuerdo? Como nota puntual. También a veces lo que hacemos es desarrollar modelos específicos por exigencias, como comentabais en la pregunta anterior, o por ejemplo, con el tema del el año pasado, perdón, el año pasado con el tema del COVID, pues han surgido necesidades por parte de la sociedad de exigir algún tipo de pautas en tanto en cuanto se están tomando medidas adecuadas de prevención para evitar la proliferación de la pandemia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que en aquel momento no había ningún tipo de norma que pudiera definir de alguna manera un estándar adecuado para controlar o plantear actuaciones donde de alguna manera se pudiera minimizar este tipo de riesgos. Bueno, pues a raíz de eso, pues desde ANOR se referenció, se definió un protocolo de cómo actuar en este tipo de situaciones y bueno, creo que el tema pues ha tenido una grata respuesta por parte de organizaciones de todo tipo. Creo que podéis ver por ahí adelante pues infinidad de lugares, de servicios, de empresas que de alguna forma tienen este tipo de certificación en el cual se avala su sistemática de cómo trabajar, ¿de acuerdo? Se realiza una verificación de trazabilidad de que esos requisitos están siendo cumplidos y evidentemente pues de alguna manera se trata de dar esa garantía, esa confianza a los usuarios o clientes. Evidentemente pueden surgir, por supuesto, casos de COVID en cualquier tipo de actividad. Ahora afortunadamente cada vez menos porque el índice de vacunación pues es muy elevado. Pero bueno, de alguna forma lo que se trata es de demostrar que está haciendo todos los adecuados, de demostrar que está realizando todos los controles adecuados y de alguna forma poder demostrar fehacientemente que bueno, los medios disponibles son los aceitados para evitar la presencia de este tipo de agente patógeno y si lo hay, tomar las medidas para que sea contenido de manera adecuada. ¿Vale? ¿Qué sucede en cuanto a sostenibilidad? Evidentemente, en cuanto a sostenibilidad, pues creo que, como todos sabemos, hay tres factores importantes a tener en cuenta. Por una parte, el factor medioambiental, por otra parte, el tema social y por una tercera parte, el tema de buen gobierno, de coordinación, de realización adecuada de las cosas. El factor medioambiental, bueno, el factor medioambiental ha sido un factor que ha ido evolucionando con los años. ¿Por qué? Porque realmente pues, el medio ambiente ha surgido como una preocupación a lo largo de los últimos 30, 40 años, pero realmente era un factor que estaba ahí y antes resultaba un factor completamente indiferente. Sí, se sabía que existía, pero realmente no teníamos conciencia, la sociedad no tenía conciencia del impacto que estábamos teniendo sobre él. Posteriormente, pues ese factor mental que a mediados del siglo pasado pues estaba ahí, pero no se daba mayor importancia, se fue convirtiendo poco a poco en un riesgo. ¿Por qué? Porque de repente se convirtió en una amenaza. Hubo una serie de actuaciones a lo largo del tiempo. Fundamentalmente, yo creo que todo este tipo de cuestiones han tomado importancia a raíz de la Conferencia de Río de 1992, donde realmente las sociedades, los gobiernos, pues tomamos conciencia
de la importancia del entorno. Y a partir de ahí se empezaron a definir una serie de pautas, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Donde de alguna forma se marcaron una serie de estándares que aún hoy pues, siguen marcando cierta diferenciación. Y en ese sentido, pues empezó a desarrollarse una serie de legislaciones, etcétera, etcétera, que lo que significa es que se podía convertir en una amenaza. ¿Por qué? Porque podía yo como organización, como empresa, pues tener problemas por temas de incumplimientos legales relacionados. Hombre, yo quiero creer que ahí inicialmente las organizaciones empresariales tomaron una actitud defensiva, ¿vale? Pero yo creo que las organizaciones empresariales que han ido evolucionando, pues bueno, tomaron posteriormente una actitud preventiva, es decir, coño, a ver qué puede pasar, vamos ya planificando lo que puede pasar en los próximos años para ir tomando medios adecuados, para ir dando respuesta en plazo y en tiempo y que, bueno, y que no nos pille el toro, ¿no? Pero yo creo que ya estos factores han pasado de ser una amenaza, han pasado a ser un factor exigible desde el punto de vista legal, sino que se han convertido ya en una oportunidad, en un factor diferenciador, en un factor estratégico, que de alguna manera sí están marcando una serie de pautas y que nos permiten poner en valor pues, todas aquellas cuestiones relacionadas con nuestro negocio y con nuestro día a día, y a su vez que nuestro entorno pues, que también lo vaya reconociendo. Vale, evidentemente con cada una de estas pautas pues, se han ido definiendo diferentes criterios de sostenibilidad que, como os comentaré, pues se han ido reflejando o se van reflejando en una serie de normas que de alguna forma, pues organizaciones de todo tipo en el día a día nos están pidiendo que de alguna forma podamos refrendar. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a sostenibilidad, yo creo que como primer impacto, pero bueno, sabéis que ha sido definido a nivel internacional los objetivos 2030 definidos por ese logo de colores de arcoíris, que de alguna manera suponen pues, un compromiso importante. ¿De acuerdo? En ese sentido, las organizaciones empresariales están tomando pautas, están tomando caminos, están planteando cuestiones. ¿Por qué? Porque esto también repercute en su día a día, repercute también en sus costes, pensar sobre todo hoy en el factor energético, con el problema importante que estamos teniendo de incremento de costes de proveedores de energía, que cualquier tipo de ahorro, cualquier tipo de cuestión que se pueda plantear de orientación energética, pues puede tener también una derivada importante en cuanto al tema económico, ¿de acuerdo? Después aparece ahí el tema de AENOR, verificación de información no financiera y memorias GRI. Bueno, hay una legislación, que es la que pone ahí, la Ley 11 de 2018, que obliga a organizaciones en este momento de más de 250 empleados y más de 40 millones de euros de facturación, tienen que hacer una especie de declaración de manera anual en la que incluyan aspectos relacionados con temas sociales, medioambientales, de gestión interna, etcétera, etcétera, y tienen que ser claros y transparentes en cuanto a ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se está buscando es que exista un puente de comunicación claro entre la sociedad y las diferentes organizaciones empresariales. Creo que muchas veces, evidentemente es así, ¿no? Las organizaciones empresariales están para ganar dinero, no nos equivoquemos, ¿no? Pero creo que a veces somos poco conscientes de que hay grandes organizaciones empresariales y no tan grandes que están haciendo muchas cosas también por su entorno, tanto social como medioambiental, que no trascienden. Y creo que es importante poner en valor todo eso. Aquí, evidentemente, aparte de la propia administración, también define una serie de pautas que de manera económica también pueden beneficiar a ese tipo de organizaciones, ¿de acuerdo? Si consiguen una serie de hitos o una serie de objetivos. ¿Esto qué es? Evidentemente una transposición o un claro reflejo de poner en valor el compromiso con el entorno de todo tipo de organizaciones. En cuestiones medioambientales, las certificaciones más conocidas son, como veis en primer lugar, la ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, que está basada pues, en 3 principios básicos, que son, en primer lugar, la norma pone cumplimiento de la legislación, es decir, el tema medioambiental, pues pensad que en este caso en España pues estamos teniendo un desarrollo continuo de legislación ambiental de todo tipo, porque es que además aquí, tal como está la administración, tenemos la administración autonómica, la administración local, la administración estatal,
pues hay determinados parámetros o aspectos medioambientales sobre los cuales tienen capacidad de legislación e incluso muchas veces legislan sobre cuestiones en las que no tienen competencia, pero también por encima de todo ello está la Comunidad Europea marcando una serie de pautas y marcando una serie de hitos que eso con el tiempo se va trascendiendo, se va trasladando a las correspondientes legislaciones, tanto local, administrativa, autonómica como estatal. Segundo, la ISO 50001 de gestión energética. Aquí la verdad tenemos sinceramente muy buenas experiencias con organizaciones de todo tipo que planteándose un sistema de gestión de este tipo, yo siempre digo que el primer efecto de un sistema de gestión es orden y limpieza, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto se establece un poco de orden, pues que se llevan muchas sorpresas y ese tipo de sorpresas, pues planteando acciones eficaces pueden conseguir unos resultados bastante más que óptimos, lo cual repercute también evidentemente en la cuenta de resultados de las diferentes organizaciones. Y también hemos sacado, esto es relativamente reciente, debe hace 3 años, pues esta certificación de residuo cero. ¿Para qué? Para potenciar de alguna forma la revalorización, la reutilización de todo tipo de residuos que puedan ser asumibles en esa línea, para evitar que el destino final sea la eliminación o sea, pues eso, el depósito en vertedero de determinado tipo de residuos. Os lo digo porque esto, desde hace ya muchos años, pues bueno, ahí se hablaba en principio de una cosa que se llamaba bolsa de subproductos, en el cual había muchos restos de materias primas de muchas organizaciones que a lo mejor podrían servir de materia prima para otro tipo de procesos. Esto también ha trascendido ya a nivel social. ¿Por qué? Pensad también que cada día estamos más preocupados, por ejemplo, por la cantidad de comida que dejamos en el cubo de la basura todos los días. Ya organizaciones que están preocupadas por recuperar y por minimizar al máximo esa cantidad de comida que dejamos en nuestros cubos de basura diariamente. ¿De acuerdo? Bien, residuo cero, lo que os estaba comentando. Y bueno, las 50.001, también me voy a parar en detalle con ellos. Si queréis, pues esta presentación, si no tenéis inconveniente, Javier, se la haces llegar aquí en este oportuno. Y después, lo que decía de estrategia sostenible. Esto está orientado en relación con los objetivos de la Agenda 2030 definidos a nivel de Naciones Unidas. Ahí sabéis que marca una serie de indicadores en los cuales las organizaciones deben ir etcétera, etcétera. Vamos a ver, ahí no es necesario que se marquen objetivos en relación a todos los hitos, sino evidentemente en función de aquellos sobre los que puedan actuar. Si yo soy una oficina bancaria, evidentemente en aquellos aspectos relacionados con la vida marítima o con la vida submarina, pues no me voy a poder plantear nada. Pero sí puede plantearme algo en cuanto a eficiencia energética o en cuanto a minimización de consumo de papel o en cuanto a climatización de mis oficinas. El tema que en medio ambiente está tomando cada vez más peso es el tema de la huella de carbono. ¿Vale? Ojo, si me oís, es que me está dando problemas aquí en internet. No sé si me oís, ¿sí? Sí, se escucha. Vale, Se escucha. no es que me acaba de ser una señal de que tenía una señal deficiente. Bueno, el tema de la huella de carbono es un tema que ha ido surgiendo también con el transcurrir de los años. ¿Y qué sucede? Ahí hay una serie de referenciales a nivel internacional que marcan una serie de pautas. Cada vez se ve más en prensa, pues organizaciones públicas también, que de alguna forma ponen en valor que están minimizando su huella de carbono. Bueno, aquí creo que hay 3 niveles diferenciados. Uno, evidentemente, hablamos de carbono de CO2 calculado. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que marcar unas pautas de conocimiento exacto para poder cuantificar la cantidad de huellas, la cantidad, perdón, de carbono que estamos emitiendo en nuestras actividades. ¿Vale? Incluso hay calculadoras como la de MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, que define una serie de pautas que pueden resultar muy interesantes para todo tipo de organizaciones y a veces te puedes llevar sorpresas. Y ahí, planteándote una serie de pautas, es muy fácil conseguir minimizaciones que pueden ser fácilmente puestas en valor delante de nuestro mercado y de nuestros clientes. En función de eso, lo que se trata evidentemente es que la organización se plantee actuaciones de minimización, de reducción, para que con el tiempo podemos llegar a finalmente lo que marcamos de alguna manera, que el aporte que estamos realizando de emisiones de CO2 en nuestra actividad lo podemos compensar mediante la relación de actuaciones que minimicen ese impacto. ¿De acuerdo? Aquí puede haber
de todo tipo, como poner proyectos de absorción forestal o agrícola, como compra de créditos en el mercado financiero, pensar que las emisiones de CO2, hay un banco a nivel internacional, un fondo que de alguna forma hace el reparto de estas emisiones de CO2 de todo tipo de organizaciones, donde se embarca una serie de pautas a nivel estatal, en función de eso tienes una cantidad de emisiones que puedes emitir, si emites menos, pues significa que de alguna manera has optimizado tu sistemática y que esas toneladas que en principio tenías, entre comillas, derecho a emitir y que no has emitido, puedes de alguna forma mandarlas a un fondo en el cual se te compense económicamente o viceversa. Si tú estás emitiendo más de lo que tu actividad te permite, de acuerdo a ese estándar internacional, pues de alguna forma tendrás que compensarlo. ¿Cómo? Realizando actuaciones que de alguna forma hagan un efecto sumidero de esas emisiones que estás realizando a mayores. Bueno, esto sería muy interesante poderlo explicar en detalle, pero bueno, es un tema que realmente está moviendo pues todo tipo de cuestiones, negocios muy interesantes de recuperación de espacios forestales, etcétera, etcétera, y bueno, que está en el día a día, por supuesto. Vale. ¿Todo esto a qué viene? Pues que de alguna forma lo que estamos hablando cada vez más es algo que a principios de este siglo se empezó a hablar de la economía circular, pero bueno, realmente vemos que este tema pues está calando en la sociedad. Veis en la sociedad, por ejemplo, que cada vez más tenemos opciones, posibilidades, por ejemplo, de comprar, yo qué sé, vehículos de segunda mano, de comprar ropa de segunda mano. Es decir, hay páginas web, como veis, o herramientas en Internet que incluso están promocionando el vender aquella ropa que no usamos para una segunda vida, una reutilización, etcétera, etcétera. Todo ello que va en esta línea. De alguna forma se está creando esa conciencia social y la sociedad es muy activa en ese sentido. Va reaccionando a ese tipo de hitos que, bueno, que de alguna manera pues, nos va planteando actuaciones que nos permitan de alguna manera llegar a esa neutralidad ambiental que es la que se pretende pues, dentro de X años. Aún hoy sabéis que están reunidos en Glasgow, me parece recordar, los G20 definiendo una serie de pautas para conseguir una minimización del impacto en nuestro planeta. Y bueno, evidentemente son temas complicados porque, bueno, evidentemente hay intereses de todo tipo, pero creo que es importante que desde más arriba también se marquen unas estrategias, se marquen unas pautas y que de alguna manera podamos conseguir el objetivo final, que es el mantenimiento de las situaciones adecuadas en nuestro planeta. La tristeza, evidentemente, es que hay grandes países que, bueno, no están presentes y que, bueno, y que de alguna manera, pues evidentemente, pues están jugando en otro tipo de campo de fútbol, ¿no? Pero yo creo que, sin ninguna duda, con el paso del tiempo vamos a conseguir resultados y que de alguna manera eso también se va a traducir en nuestro día a día y de hecho ya se está traduciendo. Y que, bueno, quiero entender que evidentemente la preocupación social y la preocupación de nuevas generaciones también va a incidir cada vez más en este tipo de cuestiones. Y está claro que está incidiendo, es decir, yo lo veo en el día a día. No sé, yo pongo ejemplos muy claros. Yo creo que podemos comparar, por ejemplo, los vehículos que tenemos en este momento en la carretera. Es decir, tú tienes un vehículo híbridos o tienes vehículos incluso de combustible que a lo mejor pues, están consumiendo 5 o 6 litros cada 100 kilómetros, cuando a lo mejor pues hace, yo qué sé, 20 años un coche de características similares estaba consumiendo 14, 15 litros cada 100 kilómetros. Esto, claro, va relacionado con un desarrollo tecnológico importante, tanto de materiales como de sistemas de combustión, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora estamos abocados evidentemente al vehículo eléctrico, que entiendo que no mucho más allá de 20 años tendremos un parque automovilístico fundamentalmente eléctrico, por supuesto, porque de hecho van a dejar de fabricarse vehículos de combustión. Vale, y va todo en esa línea. Esto evidentemente es un factor importante también de generador de negocio y de generador de futuro. En todo ello, pues bueno, hay también certificaciones de todo tipo. Aquí tenéis el tema de ecodiseño, tenéis el tema de Global EPD, eso está relacionado con el tema de declaraciones ambientales de productos, de actividades, determinado tipo de sectores en los cuales se están exigiendo a sus proveedores de determinado tipo de piezas, pues de alguna forma también este tipo de certificaciones.
Ahí tenéis, por ejemplo, en el ámbito de los recursos, el tema de residuo cero que hemos comentado, el tema de plástico reciclado. Si os fijáis, muchas veces cuando vais a los supermercados, pues cogéis esta bolsa de plástico que cada vez se están utilizando menos porque de alguna manera estamos generando conciencia de que hay que buscar nueva vida o nuevas eficacias en cuanto a utilización de determinados medios, o también la huella hídrica calculada para de alguna forma también garantizar que el consumo de agua sea el adecuado en nuestros procesos. Es decir, esto es algo vivo en el día a día que de alguna manera se traduce también en que se definen una serie de pautas técnicas que nos permitan contrastar este tipo de cuestiones. Por supuesto, beneficios en este sentido, hay cuestiones colaterales como el tema de seguridad y salud en el trabajo. La ISO 45001 es un estándar internacional que define las características de desarrollo de una cultura preventiva en la organización. Y bueno, hay un modelo también que es el de la organización saludable, que va más allá, no solo en el entorno laboral, sino en el entorno seguro, saludable y responsable de los trabajadores, no solo dentro de la actividad, sino también en su día a día. Bueno, pues si queréis más información, os mandaríamos información de este tema. Y el último ámbito, pues es el ámbito de la igualdad. Vale. Este es un tema que realmente está preocupándonos más porque el nivel de exigencia cada vez es mayor por parte de la sociedad. Vale, en concreto, sabéis que aquí a nivel estatal ha salido una normativa el año pasado en el cual se marca una serie de pautas que, bueno, de momento estamos todos pendientes a ver cómo se puede concretar ese tipo de exigencias. Vale, y nosotros hemos definido un modelo propio de igualdad de género en el cual pues no es que se garantice que se vayan a cumplir los requisitos legales en este momento porque están pendientes de definir, pero sí marca una pauta, un camino de cómo llegado el momento podemos tener garantía de ello y si no tenemos ya un camino importante andado. También importante que conjuntamente con esto se pueda refrendar mediante una igualdad retributiva, es decir, sabéis que históricamente pues los sueldos de las mujeres suelen ser menores que los de los hombres. Se trata de alguna forma de plantear unas pautas, unas políticas y poderlo contrastar para que esto realmente, esta brecha, pues sea en la medida del tiempo lo más imperceptible posible. Y por supuesto el tema de accesibilidad universal, en el cual se garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de todo tipo de personas para poder acceder a actividades laborales en condiciones adecuadas. El tema del buen gobierno, que sería la última pata de lo que habíamos estado comentando, quedaría el tema de cumplimiento, por una parte, penal, donde hay una norma. Fijaros que aquí estamos hablando en el tema de compliance penal y de compliance tributario. Hablamos de normas UNE, es decir, son normas españolas, ¿de acuerdo? Que en su momento hemos desarrollado debido al nivel de exigencia que grandes organizaciones estaban pidiendo de garantía de cumplimiento. ¿Por qué? Esto ha surgido porque con la nueva legislación las empresas también pueden ser culpables y entonces, en ese sentido, los responsables de esas empresas tienen que asumir determinadas responsabilidades. Y es por ello que se está desarrollando una cultura de prevención y de cumplimiento. En concreto, la 19.601 hace referencia al cumplimiento penal. Pensad que en caso de algún tipo de litigio, el hecho de tener un sistema de compliance, estoy pensando, por ejemplo, que los fondos de resiliencia que han salido ahora para la recuperación económica marcan que el hecho de que las organizaciones que de alguna forma tengan algún beneficio, reciben algún tipo de subvención o de ayuda, pues es imprescindible que tengan algún sistema de compliance que pueda garantizar en todo momento la verificación de cumplimiento legal. ¿De acuerdo? Y insisto, pues en estos casos ya hay casos en la legislación de que el hecho de tener un sistema de compliance, pues no digo que sea un eximente, que en algún caso sí ha sido, pero sí un atenuante respecto a cualquier tipo de cuestión que se pueda plantear. Después tenemos el compliance tributario, que habla del ámbito fiscal, y después el tema de antisoborno, la ISO 37001, antisoborno y anticorrupción. Esto es una norma que está teniendo mucho éxito, sobre todo en países latinoamericanos. Está teniendo mucha demanda este tipo de certificación. Lo digo porque a veces también tenemos unas ideas preconcebidas respecto a nuestro entorno que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad. ¿De acuerdo? Y por último, y muy recientemente, ha sido publicada la norma, la ISO 37301, que es una norma que plantea un sistema de gestión para poder verificar en todo momento el cumplimiento sistemático de aquellas exigencias que pueden exigir de cualquier sistema de buen gobierno. Esto tiene una connotación importante porque, por un lado, obliga a esa identificación de esos requisitos y, por otro lado, obliga a una garantía de trazabilidad sistemática de poder verificar el cumplimiento de aquellos requisitos. Bien,
cosas, esto ya lo comentamos, el tema de buen gobierno corporativo. Bueno, esto es un tema que recientemente hemos empezado. La verdad ya se ha certificado la primera empresa, esto es un tema de este año, se ha certificado el grupo Prosegur, ¿de acuerdo? En lo que se llama índice de buen gobierno corporativo. Esto está basado en un modelo que marca 9 variables, que son esas 9 que tenéis ahí, desde prevención y tratamiento de conflictos de interés, anticorrupción, etcétera, etcétera. Y en cada uno de ellos se han definido una serie de indicadores, en total 41, que a su vez marcan unos criterios de evaluación de buen gobierno de las diferentes organizaciones. Y en función de la puntuación obtenida, pues tienes diferente clasificación, G, G, G+, G2+, etcétera, etcétera. Es un tema, ya os digo, muy reciente que yo creo que en los próximos años va a tener una clara repercusión e incluso pues grandes organizaciones de IBEX 35 pues están muy interesadas en este tipo de contrastes por un tercero independiente como es Enor en este caso. Y bueno, todo esto respaldado como, bueno, estos son diferentes acreditaciones, porque muchas veces me hacen la misma pregunta, bueno, vale, muy bien, vosotros verificáis, contrastáis, auditáis, pero ¿quién os controla a vosotros? Bueno, pues ahí a nivel internacional existen una serie de entidades, como en España ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, que de alguna forma supervisa, bueno, supervisa mediante auditorías, pues supervisa que aquellos organismos, organizaciones que están realizando este tipo de tienen unos estándares adecuados, tanto de nivel de exigencia de profesionalidad de su personal, como de experiencia, de contenido, de trazabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que quiero transmitiros es que en todo momento cualquier tipo de certificación tiene detrás el respaldo técnico correspondiente. Y este respaldo técnico correspondiente supone también, a su vez, un reconocimiento a nivel internacional. Veis ahí en la izquierda pues entidades de todo tipo con los cuales estamos acreditados puntualmente. Ojo, existe también un acuerdo a nivel internacional de que tú si estás acreditado por una entidad, por ejemplo la española, la Entidad Nacional de Acreditación, tienes automáticamente un reconocimiento a nivel internacional. Pero sucede que a veces hay estándares propios, ahí aparece el organismo salvadoreño de acreditación o la entidad mexicana, que tienen unas normas o referenciales propios perdón, con los cuales también estamos trabajando y evidentemente pues requieren el reconocimiento en ese tipo de organizaciones y en esos países. En la derecha pues veis un determinado tipo de certificaciones, ahí tenéis BRC, IFS, FSC, FACE, son temas de reconocidos de temas de seguridad alimentaria a nivel internacional. Tenéis también ahí, por ejemplo, Perdona que te interrumpa perdón, otra vez. dime, Tenemos a Isabel dime. García, le voy, no sé si tiene micro, le voy a permitir hablar porque levantó la mano para hacer una pregunta. Perfecto. Hola Isabel, Hola Isabel, buenos días. si quieres puedes hablar, no sé si tienes micro, tienes que desactivarlo. Tú reactivar el audio si quieres. No sé si prefieres pasarlo por el chat porque no te estamos escuchando. Pues debe tener algún problema con el audio porque no lo escuchamos. Si no, a través de preguntas o chatear puedes comentarnos cualquier cosa. Digáis, yo quedo a vuestra disposición. Venga, sigue, adelante. Bueno, entonces os decía, hay marcas, por ejemplo, de alimentación como IEFES, FSC, BRC. Aquí tenéis dos abajo, FSC y PEF, que es un tema, por ejemplo, para la madera, muy importante aquí en Galicia. El maderero de Galicia es un sector muy importante, tanto a nivel nacional como evidentemente a nivel de la propia comunidad autónoma, con un desarrollo y una presencia muy importante. Y estos son temas de trazabilidad de la madera en cuanto a su origen y su tratamiento. De acuerdo, que las grandes organizaciones están exigiendo cada vez más. Que todo esto, que tenemos un campus de de formación en el cual podéis recibir todo tipo de información e indicaciones relacionadas con este tema. Y bueno, y aquí un poco, esto es una referencia de las diferentes normas de las que hemos ido hablando, que evidentemente en función del tipo de producto, de actividad, de sector, pues hay una retahíla de normas que pueden ser aplicables. Y nada más, por mi parte, pues nada más, queda a vuestra disposición para cualquier tipo de cuestión y evidentemente pues agradecer nuevamente la posibilidad de estar hoy aquí con vosotros compartiendo pues estos instantes y quedo pendiente de cualquier tipo de pregunta que podáis estimar oportuna. Pues muchísimas gracias, Pepe. Vamos a esperar unos segundos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería hacerte una, por la que veo al Sí, hombre, final, por o eso. sea,
una única certificación en sostenibilidad existe como tal. Vamos a ver, nosotros tenemos ahí una que era, la visteis, la de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿de acuerdo? Lo Ujú. que pasa es que este tipo de certificación está basada en una serie de hitos y esos hitos están apoyados en normas que evidentemente ya hablan de gestión medioambiental, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Tú si tienes norma, por ejemplo, la ISO 14000, te va a dar un apoyo muy importante para poder plantearte ese tipo de certificación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que después, evidentemente, en aquel tipo de certificaciones que hemos estado hablando, hemos ido un poco al detalle. Pensad que en el tema de residuo cero hablamos únicamente de aspectos relacionados con reutilización, reciclaje, nueva vida de posibles residuos, ¿de acuerdo? Segundo, en el tema de huella de carbono estamos hablando de aspectos de emisiones. En el tema de huella hídrica estamos hablando de consumo de agua, de posibles vertidos, de optimización de consumo de agua, etcétera, etcétera. La ISO 14000 habla de gestión medioambiental en conjunto, en el cual están contemplados todo tipo de aspectos ambientales, por supuesto también planteando cuestiones de cumplimiento legal, eso por supuesto, de acuerdo, pero como tal, como certificación única y exclusiva de sostenibilidad, hombre, hay cosas por ahí adelante, pero yo creo que en este momento no hay algo que tenga una sostenibilidad técnica, valga la redundancia, que pueda respaldar la validez de ese tipo de certificaciones, ¿eh? Vale. Ok, mira, Emilio Orduño nos pregunta, a nivel hotelero, ¿existen normas específicas relativas a la sostenibilidad, tanto desde el momento del proyecto de construcción o reforma Correcto. como una vez abierto en funcionamiento? Correcto. Es decir, vamos a ver, a lo largo de todo el análisis de ciclo de vida de cualquier tipo de producto o de servicio, sí existen referenciales técnicos que pueden apoyar esa sostenibilidad. En un establecimiento hotelero, desde el momento de la construcción hasta el momento de desarrollo, de puesta en marcha del hotel, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Lo que se trata de alguna manera, en mi opinión, es que yo quiero que ser capaz de transmitiros que, que este tipo de cuestiones no debemos de verlas como un coste, sino como una inversión, como una rentabilidad. Porque cualquier tipo de sistema de gestión, en este caso relacionado con temas de medio ambiente o de sostenibilidad, tiene que repercutir también en el resultado de nuestras cuentas a final de año. Porque es que si no, esto no tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que realmente yo creo que cualquier organización empresarial, cualquier tipo de entidad se plantea un esfuerzo para conseguir unos resultados óptimos. ¿Por qué funcionan los temas de evaluación de conformidad de certificación? Porque esto se traduce al fin y al cabo en una serie de resultados, tanto a nivel de gestión como, por supuesto, respaldados por resultados económicos. No tendría sentido hacer un esfuerzo para incrementar nuestro coste y para que de alguna forma tengamos que repercutir nuestro coste en nuestros clientes, porque eso no tendría sentido. ¿De acuerdo? Ok. Vale, también nos comenta que en cuanto a la normativa de accesibilidad, las normas UNE complementan al CTE y otras normas locales Sí, autonómicas. correcto. Ok, pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo Veo que... perdonad que sea tan dispar y tal, porque me encantaría poderos decir exactamente en función de vuestra actividad lo que realmente puede resultar interesante. Yo creo que en ese sentido debemos de ser conscientes de nuestra actividad y de las posibilidades de nuestra actividad, ¿no? Yo os lo digo porque a veces recibimos llamadas de repente de una pequeña empresa que nos dice, oye, yo quiero certificarme en todo. Y yo, bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos que ser conscientes del esfuerzo que supone. Pensad que el tema de la certificación es un objetivo conseguible, por supuesto, pero tenemos que tener una base sobre la que apoyarnos de una garantía de cumplimiento que nos permita de alguna forma plantear ese viaje. Nuestro interés como AENOR, como entidad certificadora, no es llegar y decir que no cumples en absoluto. Nuestro interés, evidentemente, es de alguna forma ir poniendo los ladrillos para construir el edificio en adecuadas condiciones y conseguir el resultado que todos buscamos, que es la certificación. ¿De acuerdo? Pero insisto, esto tiene que ir acompañado también de una mentalidad adecuada de inversión en cuanto a que esto tienes que conseguir una serie de resultados. Y esto no puede estar reñido, como decía anteriormente, con nuestra cuenta de resultados. Si eso es un sobrecoste, ¿para qué lo queremos? ¿De acuerdo? Evidentemente, a veces hay situaciones puntuales en las cuales nuestro mercado nos permite o nos exige una diferenciación o una puesta en valor que, bueno, evidentemente tendremos que plantearnos diferentes tipos de respuesta. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias,
Pepe, por tu exposición. Gracias a todos. Yo simplemente, Y Javier, muchas gracias de nuevo también al Centro Superior de Hostelería y de Turismo de Galicia y a todos por acudir y participar con nosotros en este webinar. bueno, pues yo quedo a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Agradeceros nuevamente la posibilidad de comentar estos temas con vosotros y si en algún momento queréis que hablemos más en detalle de determinados temas, pues por supuesto quedamos siempre a vuestra disposición. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo Un a todos. saludo, a cuidarse. Chao, hasta luego.